Bueno, aquí estamos nuevamente con Felipe Espinosa. Hola, Cristóbal. Te tengo que volver a presentar, ¿cierto? Que tú eres sociólogo de la Pontificia Universidad Católica y doctor en filosofía, nuestro doctorado en estética en la Universidad de Chile. Y viniendo mucho curiosamente, bueno, aparte de toda tu dedicación a la sociología, ¿no es cierto? Viniendo mucho del lado estético de Fidel Sepúlveda, ¿no es cierto? Bueno, Felipe, aquí estamos para abordar el ser humano singular, cuyo gestor es Kierkegaard, ¿no? Claro, ¿Cierto? un pensador muy inquietante y también muy interesante a la vez, que yo tengo la impresión que muchas veces la historia de la filosofía no ha sido quizás lo toda justa que debería haber sido con Kierkegaard, ¿no? Una figura, yo creo, clave, sobre todo pensando ya en la filosofía del siglo XX, ¿no? Lo que va a venir después con el existencialismo y otros. Y claro, y con Kierkegaard y el ser humano singular aparece esta idea que tú planteas de este ser humano dividido, ¿no? Este ser humano como en conflicto, y que de alguna forma anticipa otra forma que tú llamas el ser humano frágil o lábil, ¿no? Sí, claro, el ser humano frágil de nuestra época, sobre todo con apoyo en Ricoeur. Eso, bueno, habrá que abordarlo en algún momento, porque esa fragilidad, pero que también se ve de la perspectiva de Bátimo o de la perspectiva de Baudrillard, o incluso el discurso posmoderno. Entonces, claro, efectivamente, como hay un anticipo, ¿por qué el desgarro en Kierkegaard? ¿No? El desgarro, podríamos decir en términos así, una antitética existencial, ¿no? Lo que hace Kierkegaard de alguna manera es como heredar, ¿cierto?, la dialéctica hegeliana, ¿no es cierto?, y traducirla en una dialéctica existencial, ¿no? Entonces, cómo estamos atravesados por estos conflictos, ¿no? Estamos desgarrados, ¿no? El desgarro va a ser un tema que va a introducir después Karl Jaspers, Yeah. Él va a hablar de la Zerrissenheit, ¿no? El desgarro, bueno. Pero también, claro, Kierkegaard influyendo sobre el mismo Jaspers, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, estamos ahí en ese desgarro, en esa escisión entre temporalidad y eternidad, porque apenas amamos, supongamos, ya estamos anhelando que sea para siempre, o el goce que experimentamos. Entonces, bueno, igual estamos marcados también por la eternidad en ese sentido existencial, ¿no? Y la temporalidad, ¿no? ¿Cierto? La mortalidad, la caducidad, la obsolescencia, ¿no? Y lo mismo, otra antitética que es muy interesante es aquella entre posibilidad y necesidad, ¿no? Ese vínculo, porque todo esto viene de Leibniz, esa tríada posibilidad, necesidad, realidad, que en el pensamiento cosmológico, metafísico, leibniziano sería que todo está transitando de la posibilidad, se ajusta a la necesidad del principio de razón suficiente y es real. Y el proceso se reanuda. Es tremendamente lúcido eso de Leibniz. Entonces aquí esta es una posibilidad, pero a nivel existencial vinculada con el futuro. O sea, entonces se está anticipando también a ese poder ser con ello, digamos, ¿no? Que va a ser el de Jaspers y de Heidegger. Pero por otro lado está la necesidad de lo pasado. Entonces somos posibilidad, ¿te fijas?, ¿no? y necesidad. Y son tensiones insuperables Entonces, Kierkegaard al mismo tiempo es el pensador del sí mismo. Tal vez lo más potente de él es que introduce este concepto, pero convirtiéndolo como en un concepto filosófico fundamental, porque el sí mismo, la autenticidad siempre ha estado presente. O sea, un concepto tan potente que igual uno podría decir en Platón también se juega un ser humano auténtico, un sí mismo, en Aristóteles o en el cristianismo, obviamente, ¿no? Pero aquí esto se convierte, y esto tiene que ver, ¿no?, ¿cierto?, con, por decirlo así, bueno, el ser humano como centro, ¿no? El viento nuevo que trae, ¿no? Se introduce la autonomía, el antropocentrismo, ¿no? El individuo se ha potencializado, se ha afirmado máximamente, ¿no? Entonces, el desafío ahora del ser humano singular. Entonces, una cosa va de la mano con la otra, ¿no? Kierkegaard funda el ser humano singular. O sea, aquí interesa no más el ser humano simplemente desde el punto de vista genérico. Exacto. ¿No? Claro. Como siempre estuvo en juego en la antropología filosófica anterior, diríamos, ¿no? ¿Ya? Claro. La humanidad, sino cada cual. Ahora,
como es imposible que haya una filosofía de cada cual, como no es posible que haya una filosofía de ese, no sé, de esa cafetera, ¿no? ¿Ya? O de aquella rosa, o qué sé yo, digamos, ¿no? Entonces, es siempre desde el punto de vista de la partida. O sea que la filosofía, por de pronto por lo que atañe a la filosofía, ¿no? Tiene que originarse en ti mismo, porque si no, no es. ¿No? En ese sentido, ¿no? Como que todo arranca ahí, ¿no? Y ahí viene también el nexo de eso otro que está inaugurando Kierkegaard, que es todo lo que se refiere que se va a hacer presente más en Heidegger que en Jaspers, pero en Jaspers también, en la psicología de las concepciones de mundo, ¿ah? Y muy fuertemente también, pero en Heidegger, bueno, quizás más potente todavía, ¿no? Que es el temple afectivo, anímico, ¿no? Que Nietzsche de alguna forma también lo había prefigurado, claro, también, ¿no? Claro. Claro, porque Kierkegaard es un poquito anterior a Nietzsche, pero de ahí a que haya habido una influencia, no, yo creo que no es constatable, ¿no? Pero sí es una cosa que está como en el ambiente de la época, está en el aire, claro. Y entonces, claro, ahí se trata de la angustia y la desesperación, y un libro que le destina a cada una de ellas, ¿no? Y esa angustia y desesperación, podríamos decir, ¿no? Que, claro, siendo en principio como temples negativos, ¿no? No son como la alegría o la felicidad. A nadie le gustaría estar angustiado así como... Pero pierden ese carácter negativo porque son angustia y desesperación de ser sí mismo. Y por lo que decíamos anteriormente, de no poder nunca lograrlo. Carácter existencial, como tú decías, claro. ¿no? Claro. Mucho... Claro. Y en eso influye también, por supuesto, en Kierkegaard, ¿no? Esta otra dimensión, diríamos, ¿no? Y que se ve en la cartografía antropológica, ¿cierto? Que es el Homo viator, ¿no? El cristianismo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, aquí, si esto es tesis y antítesis, no, la síntesis se da únicamente en la vida eterna. Entonces, claro, eso lo vuelve también, por decirlo así, como un reanudador en la historia de la filosofía, del cristianismo, por esa vertiente existencial, ¿no? Y que es muy interesante, pero que la Iglesia, por ejemplo, la haya asumido, no sé por dónde, digamos, ¿no? Kierkegaard siempre fue considerado más bien así como herético, ¿no? Por de pronto, por la propia Iglesia en Dinamarca, ¿no? Entonces... Sí. Y hay otro personaje que aparece también que a mí siempre me ha fascinado, es Meister Eckhart, ¿no? Claro. Que también es inspirador para claro, porque en definitiva podríamos decir, ¿no? Con Kierkegaard también se trata de un segundo nacimiento. Justamente ahí está la impronta del Homo viator, ¿no? Nacimos, un nacimiento biológico, ¿no? Esto tiene que ver con la discusión histórica, histórico-teológica, filosófica de los anabaptistas, por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Que, claro, rechazan el bautismo porque, bueno, tú todavía no eres propiamente cristiano porque no lo has elegido, ¿no? Y entonces el tema en Kierkegaard también de la elección, a la elección, por ejemplo, Dival le dedica un libro, así como decíamos, un libro a la angustia, un libro a la... Entonces, que tú eliges, ¿no? Entonces la fe como elección, ¿no? Quizás uno debería partir por ahí antes de llegar al salto, la fe como salto, ¿no? ¿Te fijas? O sea, elegimos creer. Claro, porque tiene como un rasgo también de la apuesta pascaliana, ¿no? Sí. ¿No? Que se le ha criticado a Pascal, que igual es eso lo hace Deleuze, es una apuesta calculada, claro. Porque no puedes perder, no y en toda apuesta más bien se puede perder, digamos, ¿no? Entonces, bueno. Ahí está lo de la apuesta, ¿no? Claro. El juego. Digamos. Porque Pascal va a decir, claro, si tú apuestas porque él existes, ya con eso te ganaste todo, digamos, ¿no? El cielo y demás, ¿no? Pero si no existe, bueno, no perdiste nada, lo cual resulta discutible, porque vaya, a lo mejor has perdido gran parte de muchos sabores de la vida, por ejemplo. Claro, es que ahí viene el tema cómo tú vives la fe también, ¿no? Claro. Eso es, ahí abrimos un campo, claro. muy amplio también. Claro. Sí. Pero en definitiva, te fijas, Kierkegaard abre, levanta telón, bueno, como lo hacen todos los grandes pensadores, por supuesto,
Y este telón o estos varios telones que levanta, ¿no? Bueno, le abren nuevos rumbos a la historia de la filosofía posterior. O sea, la autenticidad, la singularidad del ser humano y el temple, ¿no? Afectivo y anímico, ¿no? Porque ese temple o talante, ¿cierto? Todo eso va a tener una continuidad después muy poderosa en Ricoeur, ¿no? Y por supuesto Jean-Luc Nancy, en fin, bueno, toda una playa de filósofos, Merleau-Ponty, en fin, ¿no? Entonces, en distintas formas, incluso también en Max Scheler, ¿no? O sea, es algo, pensemos en la emocionalidad de Max Scheler y eso, digamos, ¿no? O sea, como para Max Scheler tú llegas emocionalmente a la persona del otro. El imperativo categórico kantiano, por su índole así como puramente racional o estrictamente racional, no te lo permite. Y aunque estés considerando al otro, ¿no? Como digamos que siempre un fin y nunca un medio, no es suficiente, ¿no? Es necesario emocionarse con el otro, porque si no, no llegas al otro. Claro, estos conceptos que ahora están muy en boga, la inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? De Goleman, o el mismo Maturana, ¿no? Que también plantea que de alguna forma nosotros somos seres emocionales y que ocupamos la razón para justificar muchas veces nuestro actuar, pero que estamos en la emoción, no podemos salirnos, digamos, del temple de la emoción, ¿no? Y en eso uno podría decir que coincide también, te fijas tú, esta como una apertura plena kierkegaardiana a nuestra singularidad, porque nuestra singularidad, bueno, tiene que ser completa. Claro, no puede ser una... Entonces, claro. Sí, pues. Y en esa singularidad también aparece otra como paradoja, uno podría decir, que es muy inquietante también, que es el hecho de que justamente lo singular del ser humano es ser universal. Sí. Que es un tema también, claro, fascinante, ¿no? Claro, es que hay otra vez lo que había que completar de lo que tú habías dicho anteriormente, ¿no? Meister Eckhart, te fijas tú, ¿no? Porque entonces el segundo nacimiento está en Kierkegaard, ¿no? Y tiene un anticipo poderosísimo en Meister Eckhart y bueno, y hay otros más, digamos, ¿no? Anteriores, ¿no? Y entonces el segundo nacimiento es que tienes que tener tu alma muy depurada, muy limpia, ¿no? Para que Cristo nazca en ti, ¿no? ¿No? Quizás hay una cuestión que tiene que ver, te fijas tú, con lo valórico, que es como aquello en lo cual se centró particularmente Nietzsche, fíjate tú, el arma de doble filo, y peligrosa incluso, que son los valores, ¿no? Por ejemplo, que es el ejemplo que yo pongo en ese libro Aventura Ética, hacia una ética originaria, la paz. O sea, hasta el día de hoy no logramos salir de una paz armada. El único concepto de paz que tiende a justificarse así en términos internacionales. Pero ateniéndome a una distinción que hace Walter Schultz entre un ethos de lo lejano y un ethos de lo cercano, en el ethos de lo lejano, de las relaciones internacionales, funciona así. Pero en el ethos de lo cercano, yo no tengo por qué suponer que tú andas armado y que en cualquier momento me vas a matar, ¿no? Entonces, aquí la paz es más bien, como podría entenderse, como confianza, como apertura, como acogida, ¿no? ¿Te fijas? Y entonces, este otro concepto, el de la pureza, ¿no? Fíjate tú, en nombre de la pureza, pensaba yo, porque he estado, bueno, leyendo últimamente mucho acerca del periodo de Hitler y cuando asume el poder total y todo, el concepto de pureza, o sea, los descalabros que provoca, ¿no? Siniestro, uno claro. podría pensar. Incluso hoy en día, ¿qué es lo que se le critica al Papa Francisco, que ha ido a Myanmar, que no se referió a la persecución de los Rohingya, o como se llaman, ¿no? Y que ya se fueron como 600.000 a Bangladesh por un, ¿cómo le llaman en inglés? Un ethical cleansing. De depuración, ¿no? Claro, una depuración étnica. Claro, ¿no? Claro. Exacto, ¿no? Y eso es actual, es ahora. Y lo mismo con los kurdos, y lo mismo, o sea, es un tema vigente, ¿no? Entonces, ¿cómo entiendes la pureza? Entonces, los conceptos, o sea, los valores, no te das ni cuenta cómo de repente tú, suponiendo que eso, la pureza es lo peor, es lo más despreciable, ¿no? ¿Te fijas? ¿No? O sea, en nombre de la pureza claro, se cometen como las paz armada, bueno, es lo más peores despreciable, porque
eh, vaya que inconsecuencia que la paz sea una paz armada, ¿sí? ¿Ah? Como dice, por ejemplo, Heidegger, lo dice ahí en qué significa pensar, ¿ah? Estamos en el círculo vicioso, por cierto que por lo mismo la paz engendra la guerra. Una como en una dialéctica, claro, ¿no? Claro. ¿Y por qué? Porque, claro, lo que se ha impuesto es la paz armada. Gandhi tiene una frase, el otro día leía también muy inquietante respecto a la paz. Dice, la paz no hace noticia. O sea, cuando justamente hay paz, damos de alguna forma como que si tuviera que ser el supuesto, ¿no? La norma. Claro. Y claro, cuando estalla la guerra, ahí de alguna forma viene... Claro. Pero como sea, mira, volviendo, y por eso que siempre es necesario lo que es como nietzscheano, ¿no? Desvalorizar los valores, ¿no? Te fijas tú, ese proceder nietzscheano es crucial, porque si no haces eso, oye, puedes caer en estos hoyos así, en esto que ridículamente aquí en Santiago se llaman los eventos, ¿no? Puedes caer en un evento que ni te digo, ¿no? Un término que me gustó mucho, ahí eso lo puedo observar en las Galápagos, ¿no? Son los colapsos. Esto sería un colapso, porque ahí sí que tú ves unos colapsos gigantescos. Tú vas a muchas de estas islas, así, por ejemplo la isla Santa Cruz, del archipiélago, y tú ves así algo que tiene un diámetro, te digo, como de 1 kilómetro, y eso es un colapso. Tú dices que es un cráter, no, un colapso, colapsó. Uy, impresionante, ¿no? Impresionante. Es como de las otras cosas así que tienen las Galápagos, así como que uno dice, bueno, aquí esto es la prehistoria. ¿Ah? La prehistoria, es fascinante eso. Bueno, alguna vez me dijeron que la avenida Argentina del Paraíso le podía pasar eso incluso. Que voy a colapsar. Como pasa en Guatemala, claro. Claro, imagínate lo que sería eso. Claro, Sí, sí, hay otros ejemplos. Claro. Claro. Sería una cuestión, pero como catastrófica, sí, pero total. Claro, parece que es muy propio de regiones, yo sin ser un entendido, pero puedo suponer de regiones tropicales. Te fijas tú, porque ahí la tierra está mucho más mezclada con el agua. Lo diría así de sencillo, pero que un geólogo, por favor, no me crucifique, porque a lo mejor estoy diciendo tamaña estupidez, pero bueno, no creo, ¿no? No creo que puede ser plausible, pero mejor no meterse en temas de expertos. Oye, y un poquito, para cerrar lo que hablábamos antes, era de esto que el ser humano, en fondo, lo esencial del ser humano es ser universal, y ahí está esa idea también bien inquietante, y otros la han ocupado, como Borges, incluso en la literatura, ¿no? De lo que se le hace a un hombre, finalmente, claro, se le hace a toda la humanidad, ¿no? Claro, por decirlo así, como que es una versión no expresa del imperativo categórico kantiano, porque una de las cosas como atractivas que tiene el imperativo categórico kantiano es sus reformulaciones, ¿no? Aparte de las 5 formulaciones que él da. Actúa de tal modo que el motivo de tu acción pueda valer como ley universal, que bueno, es como de las más conocidas, ¿eh? Pero luego Hegel va a decir, por ejemplo, sé persona y respeta a los otros como personas. Y efectivamente son como reglas áureas de la moral, porque si efectivamente los seres humanos nos comportáramos de acuerdo con esta versión o esta otra del imperativo categórico, ¿no? Su planteamiento kantiano originario o su replanteamiento hegeliano, habría paz. Claro. Sé persona y respeta a los otros como personas y listo, se arregló el mundo entero, todas las relaciones humanas. Es así de sencillo. Pero ahí caemos en el idealismo más espantoso, porque probablemente lo que prima en el ser humano es más su irracionalidad en ese sentido, pero en fin, bueno. Y luego entonces en Kierkegaard uno podría decir, no, claro, lo que tú le haces a alguien, y ahí entra el ser humano singular, digamos, ¿no? Y como tú muy bien estás destacando, pues en ese singular es como parecido a la proposición universal que en Aristóteles, digamos, ¿no? La proposición singular, quiero decir, es universal. Si tú dices Sócrates es mortal, es una proposición universal, porque te estás refiriendo a todo Sócrates, no tiene cuantificador algunos, no todo. No es con nombre y apellido. Claro. No. Entonces aquí en lo singular también está lo universal. Y que por otra parte, si bien lo pensamos, eso lo va a plantear muy fuertemente Jaspers con apoyo en Croce, en Benedetto Croce, en el Esteta, es la clave de la obra de arte, su vínculo con el modelo. O sea, te fijas tú que el artista logra que hacia el estilo, qué sé yo, puede ser Andy Warhol, que en esta taza y reproducía la serialidad y todo lo demás, digamos, ¿no? Está no sé qué cosa, pero de orden universal. Sí. Oye, con eso se mete Benjamin después, ¿no? Con claro, esta idea de la obra de arte en la época de la reproducción técnica, ¿no? Claro. Claro.
Pero bueno, eso es en Kierkegaard, o sea, en lo más singular está lo universal. Y entonces en Meister Eckhart esto es genial porque tiene que ver con su doctrina el deshacimiento, die Abkehr, die Loslösen de Abkehr, el deshacimiento liberador, ¿eh? Que, por decirlo así, tú como para... ahí también estaría en juego el sí mismo, claro. ¿Eh? Pero es más bien en términos de yo, que tú para alcanzar tu yo, ¿eh? Tienes que abandonarlo, tienes que soltarlo. Claro. ¿Eh? Tienes que deshacirte de cualquier representación que tengas de él y, bueno, y al final desprenderte del mismo. Y únicamente en la nada, ¿no? Ahí tienes tú la nada creadora, digamos, ¿no? De la teología negativa, por decirlo así, o también la nada creadora, podría decirse, en la filosofía oriental, ¿no? Que vuelve entonces muy atractivo al mismo tiempo el tema de la nada desde una perspectiva que va más allá de Nietzsche. Pero eso lo tendremos que entender, bueno, en función de las cosas que hemos hablado de Nietzsche, pero no sería el momento de hacerlo, ¿no?